Como siempre, mando un saludo muy, muy afectuoso a nuestra audiencia de Radio Guadalupana, que está conectada con nosotros, al padre Juan Carlos de Borbón. No, ya dijimos que no, ¿verdad? No, ese es el rey de España, emérito de España. Padre Juan Carlos, saludos, y a todos los sacerdotes, algunos creo que están conectados. Saludos. Radio Guadalupana y también mandamos un saludo a nuestros diáconos, a estos jóvenes señores que se preparan para el diaconado permanente. Les mandamos un saludo muy afectuoso, sabemos del esfuerzo que están haciendo, sabemos que están conectados por todas esas tecnologías de ahora que quién sabe qué son, que el Zoom y demás cosas, ¿no? ¿Sí, Julius? Bueno, entonces un saludo a todos ellos y ojalá que nos veamos en vivo un día de estos y a todo color. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que pues están con nosotros a través de este medio. Ayer que hablábamos de la conversión, citábamos a Jeremías, fragmento, un solo fragmento, no queremos aplastar. Decíamos que la alianza es la ilustración de este principio. Mediante la alianza, Dios se ha hecho cargo de nosotros, de nuestra plenitud, de nuestra felicidad. Me parece, bueno, aquí ya no tenemos el próximo domingo, ¿todavía es este mes o no? Ya no, y el domingo ya no es febrero, ¿sí? ¿Quién dijo que todavía? Usted, efectivamente. Sí, efectivamente. Leeremos ese texto de Pablo, que es un texto de esos que resumen todo, el amor. Si Dios está a nuestro favor, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? Junto con su Hijo, ¿eh? No vayamos a pedir nada en la que no vaya el Hijo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el fiscal que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, mejor dicho, resucitó y está sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Romanos 8, 31, 34. Esa es nuestra fe. O sea, todo esto que leemos, como aquí en Jonás, son recursos literarios para hablarnos solamente de ese amor y para decirnos que el infierno es donde Dios no está. Por eso nuestra vida hoy en este momento puede ser un infierno porque Dios no está. El infierno es el lugar donde Dios no está. Eso es todo. Donde Dios no está, ahí está el infierno, ahí está la muerte, ahí está todo el sufrimiento y todo lo demás. Es alianza, pues. Si yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Jeremías 30, 22, este es uno de los cumbres más altas del Antiguo Testamento. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto que vamos a hacer. Pero es un pacto en el que tenemos que, hay normas, como en todo pacto, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, para que esto se realice. Este compromiso libre y gratuito de Dios, porque Él toma la iniciativa, Él se compromete, hace posible nuestro retorno a Él. Espacio y amplitud del tema que nos permite desarrollar más el concepto fundamental de alianza. Es una iniciativa de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús instituye este sacrificio eucarístico, esta es la sangre que será de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros, para el perdón de los pecados, por ustedes y por todos. Las alianzas se sellaban con sangre, dando a entender que el que la quebrara, la traicionara, iba a costar la sangre, la vida. Entonces, Jesucristo hace esto. Esta verdad brilla con toda su plenitud en el Nuevo Testamento. Cristo, con su sangre derramada en la cruz,
sella la alianza nueva y eterna, de donde brotamos como nuevo pueblo de Dios. Esto hay que entenderlo. Convertirse no significa estar hurgando en nuestra pobre conciencia, atormentándonos, ¿verdad? El instinto de crueldad que revierte, esa tortura de la conciencia. No, no, no. Incluso antes, para poder dejar el pecado y estas cosas, primero descubrimos a alguien que es el bien supremo. Y entonces podemos girar y dejar cosas a las que antes estábamos aficionados. La conversión en el Nuevo Testamento, pues, expresa el hecho de la conversión con un verbo también de movimiento, lo que les decía ayer, ¿verdad? Verbos de movimiento, un verbo epistrefo que puede significar la acción de volver, retornar, convertirse, y que aparece 18 veces con el significado de convertirse en el Nuevo Testamento. Dar una vuelta. Me equivoqué de camino, me devuelvo hasta que encuentre el camino y ¿sí? Por aquí es. Esa es la acción que tenemos. Junto con ese verbo usa también el verbo más conocido por ahí de metanoia, etcétera, un verbo griego metanoeo, que significa también como cambiar de mentalidad. Meta quiere decir más allá. Metástasis. Esa palabra, ¿no? Metalenguaje es que ha vuelto más allá de las cosas. La palabra griega meta. No es mente, es un cambio de mente, ir más allá de nuestros juicios primarios, elementales, y irnos situando mejor. Revisión de la escala de valores, un cambio de mentalidad, de modo de pensar, etcétera. Pero ambas con la idea de fondo de retornar a Dios, aceptándolo mediante la fe como un valor absoluto y determinante de la existencia. Un gran comentarista del Evangelio de San Mateo, ya antiguo, del 76, pero que un libro que después de 50 años mantiene su valor, quiere decir que es un libro muy bueno y un punto de referencia, y dice hermosamente esto, ¿verdad? El término conversión tiene una importancia capital en el Evangelio de Mateo, y yo diría que de Marcos también. Caracteriza la predicación del Bautista, ¿sí? Y la de Jesús también. Así empiezan. Hay que evitar darle una explicación demasiado etimológica. Cambio de mentalidad. Es mucho más que eso. Ya en el Antiguo Testamento, la raíz del verbo hebreo, sobre todo después de Jeremías, está íntimamente unida a la alianza, a un amor previo. Yo difícilmente puedo ofender al que no ni conozco ni amo. No, es a este Dios de la alianza. Designa entonces la vuelta de Israel al Señor, es decir, a la alianza establecida entre Dios y su pueblo. 170 veces aparece esta idea en el Antiguo Testamento. Es posible la vuelta porque existe la alianza, es decir, un compromiso soberano y original de Dios con su pueblo. Esto es lo que hace posible que volvamos. Por lo tanto, estamos como en el principio. No es fruto de mis méritos, de mi estupenda conducta, de mi ausencia de pecados, de ¿qué más? De mis ayunos y penitencias y oraciones. No. Eso no. No se puede. Es antes. Porque podemos hacer todo eso sin conocer a Dios, sin haber cambiado, sin habernos movido, ¿verdad? Eso no es posible la vuelta porque existe la alianza, es decir, un compromiso soberano y original de Dios con su pueblo. La palabra española volver, tal vez retornar, regresar, mejor que el de conversión y arrepentimiento o penitencia, resalta los dos componentes del término. Una vuelta sobre la base de un pacto inicial entre Dios y el hombre. Yo no le puedo ser infiel a un amor que no tengo. Y el pecado es la ruptura de ese amor, de esa alianza, en lo que quedamos. Esto es muy interesante entender
Porque a veces invertimos, empezamos a construir la casa por el techo. Va a estar poco difícil. Los cimientos, ese cimiento, ese previo es ese encuentro con Dios. Y sí, una oración, una búsqueda sincera, como Cipriano, como Lorenzo, como Ignacio de Loyola, como como todos los santos. Todos los pocos santos lo fueron desde la cuna. Teresa del Niño Jesús, Santo Domingo, ¿verdad? Pero ahí fuera, la inmensa mayoría, los grandes santos, andaban buscando. Francisco de Asís era el rey de las pachangas en Asís. No había antro en la que no apareciera como el rey de las fiestas. Francisco de Asís. ¿Y qué pasó un día? Pues un día se mueve, se descubre a Dios como lo que Él es, también ayudado por la gracia de Dios, obviamente, y se convierte en Francisco de Asís, uno de los santos más impresionantes del cristianismo, más universal. Pacto que no regresa al hombre a sí mismo, ni a sus pecados. Ignacio de Loyola cometió una falta muy curiosa, recién convertido. Y fíjense quién, Ignacio de Loyola, pues todos los días a confesarse. Le empezó un escrúpulo de conciencia, ya iba a confesarse, ya iba a confesarse. Hasta que su confesor le dijo, oye, en el credo rezamos, creo en el perdón de los pecados. Y quiero preguntarte a ti, ¿tú crees en el perdón de los pecados? Porque si no crees, pues, ni católico eres. No, pues sí creo, pues entonces, ¿qué vienes a hacer todos los días a molestar aquí? Ya estás perdonado. Ya, serénate, cree en ese perdón y acéptalo. No, para mí todos los días a comenzar Ignacio de Loyola, hasta que el confesor lo orientó. Vas a pensar mucho, creo en el perdón de los pecados. Pues sí, ¿verdad? Sí, ya. Ahí está. Ignacio de Loyola. No nos devuelve, pues, no nos regresa al hombre mismo ni a sus pecados, sino a alguien. Esta vuelta es algo muy diferente a los remordimientos. Los remordimientos pueden tener incluso una base psicológica de alteración. Sí son buenos los remordimientos en cuanto a que nuestra conciencia nos avisa, eso no está bien. Eso sí. Sí, la conciencia es como el vigilante, algo que ni siquiera depende de nosotros. Y que a pesar de nosotros nos dice, estás mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Puede que lleguemos a callarla, a encallecerla y que ya no podamos hacer las peores cosas tranquilamente. Pero bueno, esperamos no llegar a ese punto. En ese sentido, no es un simple remordimiento de conciencia, porque eso se parecería mucho, si no se modela bien, a un complejo de culpa, que esa ya es patología. Es otra cosa, ¿verdad? Muy bien. Cuando Jesús llega también, ya lo habíamos dicho, invita a la conversión. Cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su trabajo apostólico para instaurar su reino entre nosotros, lo primero que hace, como condición indispensable para recibir el reino que llega, es invitarnos a la conversión, en el sentido que venimos diciendo. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir, conviértanse, vuelvan, porque el reinado del reino de los cielos, el reinado de Dios, está cerca. Marcos, lo veíamos más sintético todavía, nos decía Marcos, no se tenga aquí, se ha vencido el plazo, de San Marcos, se venció el plazo, ya no hay mañana. Ya después de Cristo, lo único que esperamos es su segunda venida. Ya no hay nada más que esperar. El plazo se venció. La gran señal, el gran signo, la gran promesa de Dios, aquí está. Aquí está. Entonces, ante este hecho, hermanos, ya se ha cumplido ese plazo. El reinado de Dios está cerca.
Entonces cambien de mentalidad, revisen, enmiéndense, como quieran decirle, vuelvan a Dios, ¿verdad? Y crean en esa buena nueva, en esa buena nueva. En Marcos hay ciertos matices del mismo relato. El Bautista, el que vino a preparar los caminos del Redentor, había hecho exactamente lo mismo. Se presentó Juan en el río Jordán, en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Marcos 1:15. Mateo, por su parte, presenta al Bautista en el desierto diciendo: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo va a usar mucho la expresión reino de los cielos. Así pues, la presencia de Jesús y la proximidad del reino están inmediatamente precedidas por un urgente llamado a la conversión. La conversión es entonces una condición esencial para recibir el don de Dios que llega a nosotros y tiene la finalidad de crear en nosotros, en nuestro propio interior, las disposiciones convenientes para recibir al enviado de Dios, a Jesucristo, para recibir el reino del amor, de la justicia, de la paz, de la vida, del perdón, de la belleza, de la gracia que Él ha venido a fundar a la tierra. Necesitamos una disposición mejor. A esto se referirá Jesús con la parábola del vino nuevo en odres nuevos. O de no poner un parche en un vestido viejo, no ponerle un remiendo con tela nueva, porque va a encoger también y luego va a romper más, va a ser mayor la rotura. ¿Qué es el vino? Los odres eran unos recipientes de cuero, de novillo, de cabra, especialmente preparados, pero eran cueros, y ahí se guardaba el vino. Allá podía fermentar una vez y aguantaba la piel, aguantaba una fermentada, y a otra ya no, ya no aguantaba. Los cueros, famosos, leemos en el Quijote, ¿verdad? Todavía en España las botas esas para tomar vino son cueros, son de piel. Entonces, la primera fermentada sí la aguanta la piel, la segunda ya no, porque la fermentación es muy fuerte. Entonces, si metemos de nuevo vino nuevo en odres viejos, se van a echar a perder los odres, las bolsas, los cueros, y se va a tirar el vino. Entonces, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué quiere decir Jesús con esta parábola? Ante la novedad radical que Cristo comporta y trae, tenemos que tener una actitud nueva, no la actitud de los fariseos, no la actitud religiosa que Cristo va a condenar duramente, con la que va a chocar de frente y que leemos tanto en los evangelios. Ante su presencia, todo lo antiguo ha quedado atrás. Les va a decir respecto a las comidas, y que no coman esto, que no pueden comer unas carnitas de puerco, que no pueden comer aquello, que porque los hace impuros. Jesús les dice: lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de dentro de él, lo que sale de su corazón. Porque del corazón del hombre salen los homicidios, salen los adulterios, sale la maledicencia, sale el fraude, sale todo el mal de adentro. Y eso es lo que hace impuro al hombre, no lo que se come. O sea, Jesús choca de frente con la religión, la forma religiosa de su tiempo, que había deformado completamente el rostro amoroso del Padre. Entonces, a su presencia, todo su antiguo ha pasado. No podemos recibir la novedad del Evangelio en las mismas anquilosadas actitudes, asentados en nuestras viejas y fracasadas seguridades. Es necesario una nueva actitud fundamental, a vino nuevo, odres nuevos. Entonces, esto es, en esta dirección apunta el sentido de conversión, de limpiar, de quitar lo antiguo. Y bueno, pues recibir la novedad. En la Sagrada Escritura el vino
es la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley de Dios. Eso está detrás del milagro que relata San Juan cuando convierte el agua en vino. En vino. ¿Cuál es el punto de partida de la conversión, de ese volver a Dios? ¿Cuál es el punto de partida de la conversión? Para responder a esta pregunta, podemos leer atentamente un hermoso pasaje del Evangelio de San Lucas, en capítulo 5, 27-32. Se trata de la vocación de Leví. Es un pasaje precioso. Estos escritores bíblicos eran, desde el punto de vista literario, eran maestros consumados. Leví era un publicano. ¿Pero qué era un publicano? Un publicano, aparte de recaudador de impuestos, tenía su mesita ahí en plena calle, de ahí pasaban a diezmar todos los ciudadanos. Pero ese dinero que se recababa era para pagar el tributo al César. Ese dinero era para Roma, para el emperador. Entonces aplastaban al pueblo, lo oprimían, todo el dinero y para pagar el tributo al César. Y los judíos los veían con un doble desprecio, como unos traidores y colaboracionistas, y además como gente impura que trataba con los paganos. Era lo más despreciable que había. Para esta gente, los judíos religiosos y nacionalistas guardaban un desprecio muy especial para las gentes como Levi. Un día Jesús pasó frente a su mesa de recaudador, lo vio, dice el texto sagrado, y lo llamó. Parece que Dios sacó a su mejor gente, cosa curiosa, a sus mejores generales los sacó del mundo, despreciado y odiado por la religión oficial. Pescadores incultos, los demás poco sabemos de ellos. Leví, que parece que es Mateo, pues recaudador de impuestos y publicano. La respuesta de Leví le dijo, pues déjame pensar un poquito. No estoy muy seguro y ni sé quién eres. No, nada de eso. Dice el texto, se levantó y dejando todo, lo siguió. A la de vámonos. Lo vio y lo llamó. Él se levantó, dejó todo lo que tenía en la mesa con lo que tenía ahí. Vámonos. Vámonos. No hay que pensarle mucho. Si le piensa uno mucho, no. Luego no se hacen las cosas. Leví celebra entonces un gran banquete en su casa. La alegría de este encuentro la celebra con un banquete. Los invitados son, claro, los amigos de Leví, publicanos, pecadores y descreídos, todos los malandros que había ahí, vámonos, corrones y demás, todos entraban al banquete ahí y Jesús entre ellos. Jesús no les tenía mucho miedo y los discípulos, pues a fuerzas, pues qué remedio tiene. Si entró el jefe, pues también vamos a entrar nosotros, sirve que comemos. Entonces, descreídos, pecadores, publicanos. Jesús está contento. Convivió con todos ellos. La escena se antoja interesante, muy propia para escandalizar a los hipócritas de siempre. Porque esos fariseos y cosas por el estilo no han desaparecido del todo. Siempre van a estar viendo a ver por dónde atacan. Es sugestiva. Los fariseos y los escribas, los buenos, ¿verdad?, se dedicaban a la aburrida tarea de espiar los pasos de Jesús, sus palabras, qué decía, qué hacía. Jesús sabía que decían de él que era un borracho y un amigo de gente de mala fama. Él lo sabía perfectamente y le quitaba el sueño, no dejaba dormir. Jesús sabía perfectamente. A eso no.
es cuestión de ellos. La actitud de Jesús los desconcierta, los escandaliza. Este hombre no puede venir de Dios. Hace ronda con la gente de la peor ralea. Ese Jesús no puede ser más que uno de ellos, glotón y bebedor de vino, amigo de pecadores y gente de mal vivir. Mateo 11, 16, 19. Qué cosa tan curiosa. Es necesario ver esto de frente, estas escenas para poder comprender la personalidad y la misión de Jesús. No pueden más e interrogan no a Jesús sino a sus discípulos. ¿Por qué come su maestro y ustedes también con publicanos y pecadores? ¿Por qué se juntan con esos? Nosotros no nos juntamos con ellos. ¿Dónde está su maestro? Los discípulos no tienen a la mano la respuesta. Después de todo, también ellos son buenos judíos y no dejan de sentirse incómodos ante la escena. Para nosotros quizás esto no tenga mucho, no, pero sí tiene impacto para nosotros, como no, el relato es vívido, es muy colorido, muy real. Ellos están allí porque ahí está el maestro. Jesús es quien les responde. Les dice, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Eisten metanoian, dice el texto griego, un pasaje muy parecido a lo de Zaqueo. Pues, por estos vine, a ustedes, ¿para qué los quiero? Ustedes también ahí donde están, ahí quédense. Termina con estas palabras, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido y a salvarlo. Lucas 19:10, en el episodio de Zaqueo. A eso ha venido él. Esto es lo que hace posible nuestro retorno, ese amor. Va a ser una cuestión fundamental, absolutamente, de amor, de un encuentro con él. En su encíclica Dios es amor, Papa Benedicto dice, no llegamos a ser cristianos por un ideal ético, por un ideal ascético, por ideas así. Llegamos a ser cristianos por un encuentro que transforma nuestra vida. Entonces sí. Y ese encuentro es con Él. Es con Él. Este es el punto de partida de la conversión. El amor invencible de Dios que nos busca y nos llama. El amor preferencial de Dios por los pecadores. En efecto, además de los pobres de espíritu, hay otra categoría que atrae mayormente la solicitud de Jesús, los pecadores. Esos marginados de una sociedad oficialmente dominada por las exigencias de la ley religiosa. No, eso es terrible. Terrible es eso. Bueno, eso va a llevar a esto que a nosotros nos puede parecer así como una cosa menor porque no estamos en grado de comprenderlo. Fue lo que llevó a Jesús a la cruz. En definitiva, eso no fue cuestión política, fue esto. Evidentemente, porque al tocar Jesús estos puntos, estaba desautorizando toda la estructura religiosa donde había mucho dinero, mucho poder, mucha corrupción. Y se sintieron amenazados. Bueno, solución, hay que matarlo, punto. Como leemos en el Evangelio de Juan. Entonces, esto es lo que hace posible, como dijéramos, el retorno a la casa del Padre, ese amor que se revela y se manifiesta, ¿verdad? Voy a pasar a otro tema
y mañana regreso a este tema, pero por método voy a pasar a un tema. Si hablamos de conversión y hablamos de estas situaciones que existe también otra realidad sombría, poderosa, negativa, que es el pecado. De eso casi no se nos habla nunca. No es un tema, para empezar, no es un tema fácil. Y segundo, pues no se nos habla de esto. Y veíamos cómo creo que el viernes pasado, jueves, viernes, me parece que alza la voz como una trompeta, dice Isaías, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, como un clarín de órdenes, un bocinazo, vamos. Eso no lo estamos haciendo. Y esta denuncia no es porque se tenga un complejo de superioridad, no, porque hay que hacerlo, porque el pecado es lo que está a la base de esos gravísimos desórdenes tremendos de nuestro mundo de hoy. Y decíamos ayer, ¿qué es el pecado? El pecado es hacer lo que a Dios le desagrada. Y no por un acto de prepotencia, amor, porque sencillamente sabe que al cometer esas acciones, nosotros mismos nos vamos a desbaratar. El pecado tiene un efecto tan brutal que llega a provocar un desdoblamiento de personalidad, a destrozar, incluso a mandar la historia toda por caminos de muerte. Lo vimos el siglo XX, el siglo más sangriento, brutalmente sangriento de la historia. Ya profetizado por profetas negros, ni siquiera los cristianos, no, algunos no, vieron como lo que se estaba viniendo encima. Y el siglo XX fue terrible, 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 terrible. Se rompieron todos los parámetros de una moral, de una sensibilidad, de un sentido de humanidad. Todo cayó por tierra. Todo. La experiencia nazi, el totalitarismo ruso, la bomba atómica, todo, todo. Vietnam, Corea, las guerras del sureste asiático. Terrible. Y hemos concluido ahora con la lejanía de Dios. Detrás de tanta mentira. Esto es horroroso. Estaba leyendo hace unos días el Salmo 9, ¿verdad? Me parece que es el 10 en sus Biblias, donde hay una súplica. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes al momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en la intriga que ha tramado. El malvado se gloría en su ambición, el codicioso blasfema y desprecia a Dios. Hay que leer esto, hagan el ejercicio, Salmo 10 en sus Biblias, puede ser, 9b, 10 en sus Biblias. Vayan sacando, así, ir sacando, apuntando las fallas o los pecados que va enumerando. Soberbia, el peor de todos. Opresión, intriga, ambición, codicioso, blasfemia, desprecio. El malvado dice en su insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. Díganme ustedes, no estamos ahí. Pero metidos de lleno. Y no hay quien lo denuncie. Estamos viviendo un mundo terrible de mentira. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente tus juicios, Señor, y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás me seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente, etcétera. Salmo 9. ¿Ve? El pecado es una realidad
casi como una segunda naturaleza de la que humanamente no nos podemos salvar. No podemos. En la carta a los Romanos, Pablo dice, hemos sido vendidos como esclavos al pecado. Y no está jugando. Pablo sabe de qué está hablando. Ni judíos ni no judíos, todos somos pecadores. Hemos sido vendidos como esclavos. Querer el bien está en mí, dice. Realizarlo ya no. ¿Cuántas veces hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que quiero hacer? Pero cuando actúo así ya no soy yo, sino la fuerza del pecado que habita en mí. Psicólogos de talla mundial se han ocupado de este texto para ver el desdoblamiento de la personalidad. El pecado destruye. Como persona, destruye una familia, destruye la sociedad entera. Si no queremos verlo, allá nosotros. Estamos cimentándonos sobre la mentira. Yo podría escribir un artículo, familiaridad con la mentira. Y no cualquier mentirilla, La mentira. Cuando vimos tantos discursos, tantas cosas, tanto engaño. El padre Meyer, no me acuerdo cómo se llamaba, escribí ese artículo. Decía ayer, entraba a las cervecerías donde estaba Hitler, haciendo sus campañas, sus mítines, para advertir a los católicos que no le hicieran caso. Y el padre Meyer dice, me impresiona la familiaridad de este hombre con la mentira. ¿Cómo miente? Hitler se lo quiso ganar porque tenía mucho impacto en Múnich, la ciudad donde estaba. El padre nunca lo peló. Después terminó en un campo de concentración. Para este artículo ese, ¿no? Pero ¿de qué familiaridad con la mentira? La facilidad para mentir. No puedo decir más. Pero bien que sabemos, no nos hagamos tontos porque entonces nos va a ir peor. Mentir, mentir, mentir. Y entre más necesidad de mentir, más cinismo para mentir. Con todo se miente. Y además le dejamos. El pecado del mundo, nuestro propio pecado. Todo lo que hemos dicho hasta aquí presupone una realidad opuesta. El pecado del mundo, nuestro pecado. Si alguien dice, yo no tengo pecados, es un mentiroso, ya hace mentiroso a Dios, dice San Juan. Si nace en mí, por la gracia de Cristo, el deseo de retornar, es porque reconozco que estoy extraviado. Si no me doy cuenta que ando perdido, pues le sigo. Le sigo dando vueltas. Como los aviones perdidos que dan vueltas y vueltas hasta que se caen. Nuestra vida está constantemente sometida a la tentación. Podríamos decir todavía más, que nuestra vida está expuesta a la realidad del pecado, tanto a la posibilidad real del pecado personal como a la realidad del pecado que nos circunda. Esto es una verdad que atraviesa toda la Sagrada Escritura, que atraviesa nuestra historia, nuestro hoy. Obviamente aquí no puedo ser explícito. No es el foro ni el lugar. Que el que no quiera ver, que no vea. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No, tenemos que ver lo que está pasando. No son meras fallas. No, todo es la orquestación de una gran mentira. Y sobre la mentira, pues no se puede hacer nada desde el Génesis. San Juan en su primera carta dice, si afirmamos no haber pecado nunca, dejamos a Dios por embustero y además no llevamos dentro de nosotros su mensaje. Todos hemos leído el Salmo 50, 51. Señor, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia, tú ganas. No tengo ninguna posibilidad. Mira, Señor, pecador me concibió mi madre. Si algo puedo decir a mi favor, Señor,
Pues es eso. No es que yo haya cometido tales y cuales pecados, y más. No, es que soy de condición pecadora. Soy de condición pecadora, pecador de nacencia, de nacimiento. Por eso nuestra conversión es obra de Dios. Nuestra condición de pecadores exige esa acción de Dios radical, y la acción radical de Dios está en Cristo, su Hijo. Por eso, si la cuaresma es algo, como dijimos desde el primer día, es ese tiempo especial en que Cristo mismo purifica a su esposa para presentarla ante sí sin mancha y sin arruga. Palabras del apóstol a los Efesios. Dejemos que el profeta Jeremías nos dé una pequeña... los profetas tenían una sensibilidad sismográfica al pecado. Sabían detectarlo y tenían la valentía de denunciarlo. El profeta tiene una conciencia, que digo esto, dolorosamente viva de la sombría realidad del pecado, que envuelve al hombre y determina su historia y la historia de todo. Lo envuelve como una segunda naturaleza, como la piel misma. Nosotros, si tenemos una cierta sensibilidad espiritual, nos convenceremos de ello fácilmente. Fácilmente. El pecado está ahí misteriosamente presente en nuestra vida y en nuestra historia. Está a la base de nuestras desgracias personales y comunitarias. No más que, cuidado, no hay una relación directa, causa-efecto entre pecado y que me lleve una enfermedad. No, nada de eso. No, eso no tiene nada que ver. Las cosas así son. No, el pecado es algo más tremendo. No es una simple caída. El pecado es una negativa. Es el hombre que se retrae, que no quiere seguir los caminos de Dios. El libro de los jueces es un libro que va de jueces, para entenderlo mejor, serían gobernadores carismáticos que iban saliendo como Sansón, iban saliendo así de repente según una circunstancia. Dios mandaba un hombre así iluminado, Sansón, por ejemplo, para un momento X. Esos eran los jueces. Y Saúl y Salomón, David, sus grandes reyes. Hay un estribillo, les explicaba ayer antes, un estribillo. Cayeron en desgracia. Vamos a ver al grande rey Salomón. Al gran Salomón. Tenía 1000 concubinas. Ay, quería tanta. Sí, un harem de 1000. Ahí está la escritura, son de la escritura, no estoy inventando, ni es broma. ¿Para qué quiere 1000? Más la esposa era la esposa hija del faraón, pero aparte de la esposa tenía 1000. Bueno, ni siquiera esto era lo grave. Si fueran ustedes nomás, ni siquiera, pues era una costumbre. Entonces, lo grave estaba en que eran mujeres que venían de otros pueblos y de otras religiones, y le empezaban a exigir al rey que ellos querían el altar para su Dios. Y Salomón le dijo: adelante, pongan altares a sus dioses. Se acabó Salomón. Y no solamente él, sino que causó una desgracia a su pueblo que nunca se reparó. Se dividió el pueblo. Se dividieron su país, norte Judea, sur Samaria. Y nunca jamás se lograron juntar. Porque Salomón hizo a lo que a Dios le desagrada. Eso es el pecado. Y no nos hagamos, usted, yo, el primero. Y ustedes sabemos qué es lo que no le agrada a Dios. Eso lo sabemos. No hay uno que me diga que no. Ahí está esa lucecita viva, que es la conciencia, a la que no determino yo, sola me dice, ¿verdad? Bueno, ese es el pecado. El pecado está misteriosamente presente, pues,
a la base de nuestras más grandes desgracias históricas, políticas, sociales. Terrible, terrible, ¿eh? Siempre presente, coextensivo a nuestra vida y a nuestra historia. Ningún santo ha podido vencer el pecado del todo. Ninguno. Siguen siendo humanos, excepción de la Virgen Inmaculada, que desde niñita, inmaculada, libre del pecado original, y en fuera, no hay excepciones. Por eso no se podía definir el nombre de la Inmaculada, porque el pecado es universal, como que María no. Bueno, es para que se den una idea de cómo andamos, ¿eh? En esta condición, el retorno a Dios es imposible. No lo hacemos, más que dejándonos atrapar por estas palabras, por estas liturgias. Por eso la conversión litúrgica tendría que ser una conversión nuestra, de quienes estamos al frente de las comunidades, y así como decía una vez el Papa San Juan Pablo, hay que hacer de nuestras comunidades parroquiales escuelas de oración. Yo diría, pues también escuelas de liturgia, porque si hay alguna oración firme en la liturgia, no rezanderas, es otra cosa. Ni santeras ni rezanderas, no. La oración, la liturgia. ¿Se acuerdan ustedes los que están aquí conmigo que una vez hubo un novenario de un muertito? Pues rezamos el rosario al principio, antes de la misa, y se quedaban a misa, se acababa el rosario, se iban, y nos quedamos unos poquitos a la misa. Pero el jueves no contaban con mi astucia. Había hora santa y se quedaron. Pues ahí sí, hubo que darles una instruccióncita. ¿Ya? Pueden ustedes rezar toda la vida, toda la humanidad, todos los rosarios, a veces por haber. No vale lo que vale una misa. Y no que no debamos rezar el rosario, por favor. Ahí está. Eso ya lo hemos dicho mucho. Pero esto es, aquí está la fuerza. Entonces, esta condición es imposible. Así el Señor mismo muestra su asombro ante este hecho. Jeremías 8:4. Les dirás, así dice el Señor, los que caen no se levantan, los que se van no vuelven. Pues ¿por qué este pueblo sigue apostatando? Jerusalén con apostasía perpetua. Llega a decir el Señor, bueno, hasta el burro y el buey reconocen a su amo, pero estos ni eso. Así dice. Aún la cigüeña en el cielo conoce el tiempo, la tórtola, la golondrina, la grulla vuelven puntualmente a su hora, pero mi pueblo no comprende el mandato del Señor. 8:7, Jeremías. Por cierto, ahí por mi barrio ya llegaron las tortolitas, ya cantan en las mañanas. Las tortolitas muy hermosas. A estos dos pasajes de Jeremías vemos la idea de pecado expresada de una forma dinámica, viva y muy bella, por cierto. Caída, lejanía, incapacidad para descubrir el camino del Señor, la incapacidad de volver, de convertirse radical. Así lo expresa Jeremías. Cambia el etíope de piel, el negro africano, cambia de piel. El leopardo puede quitarse sus manchas. También vosotros podréis hacer el bien, los acostumbrados a hacer el mal. Esta es la neta. Miremos para todos lados, miremos. Aquí mismo veamos cuántos estamos aquí. No importa. Hemos aprendido a vivir como si Dios no existiera. Y eso hay que gritarlo. Porque si no, el pecado nos alcanza. En este contexto, con esto termino, siendo esta nuestra condición, el regreso al Señor nuestro es imposible. Nuestra incapacidad para convertirnos es radical. De esta condición brota la súplica de Jeremías 31:18, que es la clave de lo que venimos diciendo. Señor, haz que vuelva y volveré.
sea, tú haz que yo vuelva. Imaginemos a un niño pequeñito perdido. Pues si no hay quien lo lleve, no vuelve. Nunca. Entonces, por eso Jeremías, ante esta visión, y Jeremías está considerando, pues sí, y no estoy metiéndome en ningún terreno, Jeremías está hablando de esto, ¿saben de qué? Exactamente de política. Porque la política del rey va a causar un mal inimaginable al pueblo. Jeremías trata de frenar la cosa, no lo logró. Y vino el destierro. Señor, que vuelva, y volveré. Porque tú, Señor, eres mi Dios. Entonces, ya vimos los puntos de este tema. Mañana concluimos, no debe quedar en nosotros un sentimiento negativo. Mañana nivelamos el punto. Porque aún nuestros pecados pueden ser la mejor ocasión para ir a Dios. Podemos decir, para que no se vean con un sabor amargo, las palabras insuperables de Teresita de Lisieux, porque así son los santos, así son los niños. Aunque yo hubiera cometido todos los pecados del mundo, yo iría ante nuestro Señor de rodillas ante Él, llorando, le pediría perdón y Él me perdonaría. Así que si no vuelves es porque no quieres, pero tampoco. Quizá nosotros no hemos gritado, no hemos denunciado. Y no metiéndonos en terrenos que no son los nuestros, sencillamente proclamando la palabra del Señor. Entonces, hermanitos queridos, pues así llegamos al final. Mañana cerramos filas y vamos a dejar el cuadro, espero, medianamente completo. Completo hasta ese momento. Mañana pues el último día, fíjense qué rápido terminamos estas charlitas ahondando en este tema de una forma bonita y bella. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Le damos gracias al Señor y con la salve a nuestra niña, la Virgen Niña Inmaculada, con la salve nos despedimos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor, las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan ustedes una bonita noche y si gustan, mañana aquí estaremos de nuevo.